Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, entonces vamos a comenzar con la CIPA de hoy. En cierta manera, pues, pues lo que queremos o quiero pues que trabajemos en el día de hoy, pues es la parte de la unidad 2, ¿no? Que se ha denominado pues como cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces ya les voy a compartir algunos puntos muy parecidos a los que en cierta manera pues ustedes tienen en la guía número 2, ¿no? Y bueno, comencemos aquí. A ver si esto... Bueno, entonces, para comenzar, pues tenemos este primer punto. Aquí hay que tener en cuenta una cuestión fundamental y es que, pues obviamente, en este caso, nosotros empezamos a mencionar, pues que precisamente hay unos cuantificadores, ¿no? ¿Cuáles son los cuantificadores principales? El para todo, ¿sí? El existe o el existencial y el existencial único, ¿no? Estos tres son los que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hablar sobre cuantificadores, ¿no? Y ese para todo, pues, en cierta manera, ¿cómo se representa? Pues se representa con una cosa así, ¿no? A ver si me deja. Como una al revés, ¿no? El existencial, pues sería como una E al revés, y este existencial único, pues precisamente sería de esta forma, ¿no? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de precisamente hablar de cuantificadores. Ahora, cuando yo hablo de cuantificadores, tengo que tener en cuenta esta estructura. Entonces, por ejemplo, para el caso del para todo, yo voy a decir esto, ¿no? Para todo X, ¿sí? Para todo X, y voy a decir que esto se va a acompañar precisamente de una proposición que en cierta manera tiene relacionado ese X. ¿A qué se refiere con ese X? Pues ese X precisamente es el sujeto, digámoslo así, o los elementos principales que componen una proposición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos hablando de deportistas ganaron medallas en los Olímpicos 2020. Entonces, por ejemplo, allí tendría que hablar de deportistas, estos deportistas, como ese X que yo estoy hablando acá, ¿sí? En ese aspecto, ¿no? Ahora, hay una cuestión allí también bastante importante y es que de pronto ustedes se pueden encontrar con una anotación así, por ejemplo, como algo negado aquí, como si estos estuvieran negando ese para todo. Sin embargo, esto no es tan correcto. Lo correcto en cierta manera es escribirlo así. Si yo voy a negar este para todo aquí, pues precisamente este para todo X, lo que yo hago es negar la proposición. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, ya hablé de este para todo X, tal que P de X, ¿no? Este es un cuantificador universal afirmativo, ¿no? Entonces, este es universal afirmativo. Este existencial, o mejor dicho, el universal negativo, ¿cómo sería? Entonces sería para todo X y la negación de P de X. Este va a ser el universal negativo, ¿sí? También estamos hablando de un existencial positivo o un existencial afirmativo. Entonces sería, existe un X tal que P de X. Este va a ser el universal afirmativo. Y el existencial negativo, pues tendría que ser de esta forma, ¿no? Negando precisamente la proposición. En algunos casos, si yo identifico, pues que
hay unas ciertas propiedades, pues yo puedo hablar de el existencial único, ¿no? O sea, hay un único elemento que cumple esa proposición, ¿sí? Y en ese momento, pues yo haría uso de este existencial único, ¿no? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de precisamente pasar de un lenguaje natural, digámoslo así, a un lenguaje simbólico en términos de cuantificadores. Listo, ahora teniendo en cuenta este punto, por ejemplo, en este caso, el punto A, me está diciendo entonces, deportistas ganaron medallas en los Olímpicos. ¿Cuál podría ser ese cuantificador que me va a servir en ese caso? ¿Cuál sería el cuantificador en ese aspecto? Algunos, existencial. Entonces, tendría que colocarle algunos deportistas ganaron medallas en los Olímpicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tendría que, si lo quiero expresar en términos en un lenguaje simbólico, pues yo tendría que decir que X son los deportistas que ganaron medallas en los Olímpicos del 2020, ¿no? Eso van a ser en X como tal, ¿no? Entonces va a ser, existe un X, ¿sí? Tal que P de X, ¿no? En este caso, ¿sí? En este aspecto. ¿De qué tipo va a ser? Pues este va a ser un existencial afirmativo, ¿no? Ahora, en el otro caso, ¿cuál sería el cuantificador? Sería ningún universal negativo. Dice, deportista colombiano ganó medalla de oro en los Olímpicos 2020. Entonces aquí sería ninguno, ¿no? Este va a ser, pues, un cuantificador universal negativo, ¿no? ¿Sí? En este caso va a ser universal negativo. Muchachos, ¿pueden cerrarle el micrófono? Bueno. Entonces, estábamos diciendo acá. Listo. Entonces estamos diciendo, ninguno de los deportistas ganó precisamente medalla en los Olímpicos del 2020, ¿no? Entonces aquí sería ninguno. En ese caso se trata de un cuantificador universal negativo, ¿no? ¿Sí? O sea, en cierta manera también tendría que tener en cuenta esta expresión que yo tengo aquí. Para todo X, tal que negación de P de X. ¿Listo? Ahora, en el caso B, dice, los países tienen una ciudad capital. ¿Ahí qué sería? Todos, existencial afirmativo. B. Todos. ¿Sería existencial Universal afirmativo? afirmativo. Universal afirmativo, exactamente. ¿Y cuál sería el otro? Departamento está dividido en municipios. ¿Qué cuantificador sería allí? ¿Será El mismo, ¿no? existencial? Universal afirmativo. Entonces, aquí también sería todos los departamentos, o todos los departamentos están divididos en municipios, ¿no? Entonces también va a ser universal afirmativo. A ver qué nos piden aquí. Bueno, completa el argumento de tal forma que sea verdadero. Ya lo hicimos. Definir la simbología del argumento. Identificar si corresponde a un cuantificador universal o afirmativo, universal negativo, existencial o cuantificador existencial único. Bueno, eso ya lo hicimos aquí, ¿no? Ahora, en este aspecto, por ejemplo, a continuación encontrar un argumento para el desarrollo del ejercicio 2. Algunos estudiantes son autónomos. Todos los hinchas de un equipo usan las camisetas del equipo. Algunas temáticas son muy fáciles de comprender. Ningún curso de la UNAD es de 3 créditos. Algunos ejercicios del curso de pensamiento lógico necesitan mucho análisis. Es que necesitamos mirar aquí. Dice, identifique cuantificador y cópula.
Clasifique la proposición categórica según su clase y construye los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes. Entonces, para el primer caso, por ejemplo, aquí dice, algunos estudiantes son autónomos. ¿Cuál sería el cuantificador allí? Pues sería algunos, ¿no? ¿Alguno? Exacto. Entonces, en ese caso, sería algunos. ¿Cuál se va a relacionar o cuál sería la simbología de este algunos? Pues va a ser así, ¿no? Esa es al revés que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál sería la cópula? La cópula es una cualidad, ¿no? También que se puede decir así, ¿no? Entonces, o una descripción. En este caso, la cópula va a ser son, ¿no? Este va a ser, ajá, la cópula, ¿no? O esa cualidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí sería entonces, ¿qué? ¿Qué tipo de proposición? ¿Qué tipo de proposición categórico va a ser? Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Universal afirmativo. Universal afirmativo. Existencial No, el afirmativo. otro que yo, particular, existencial, ¿particular qué? Existencial afirmativo o también, como dice aquí, particular afirmativo, ¿no? ¿Listo? Eso. Ajá. Esa va a ser. Dice, construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes. Entonces ya tenemos el existencial afirmativo. ¿Cómo sería entonces en términos de un cuantificador universal afirmativo? ¿Cómo lo escribiríamos? Si yo quiero escribir en términos de un cuantificador universal afirmativo. Sería todos los estudiantes son Todos autónomos. los estudiantes, sí, todos los estudiantes son autónomos. Todos los estudiantes son autónomos. Este va a ser el universal afirmativo. Afirmativo. ¿Cuál sería el universal negativo? Todos los estudiantes no son autónomos. ¿Ningún estudiante es autónomo? Yo le colocaría más así. Ninguno de los estudiantes es autónomo. Es autónomo. Este va a ser lo que es el universal negativo, ¿no? Me falta uno, el particular negativo o el existencial negativo. ¿Cuál sería? Algunos estudiantes son autónomos. No son autónomos. No son autónomos. Algunos estudiantes no son autónomos, ¿no? Entonces, algunos estudiantes no son autónomos. Autónomos. Este va a ser entonces precisamente el particular negativo, ¿no? ¿Sí? O existencial negativo. Listo. El caso de B. Miremos este B. ¿Cuál sería el cuantificador allí? Todo. Universal afirmativo. Ajá, entonces sería todos los hinchas de un equipo usan las camisetas del equipo. Entonces, en ese caso, pues sería universal afirmativo. ¿Cómo sería entonces en términos de un universal negativo? Ninguno de los hinchas de un equipo usan las camisetas del equipo. Exacto. No. ¿Cuál sería el particular afirmativo? ¿Alguno de los hinchas de un equipo usan las camisetas del equipo? Ajá, exacto. ¿Y el negativo, el particular negativo o existencial negativo? Algunos hinchas de un equipo no usan las camisetas del equipo. No usan las camisetas del equipo. Se nos está olvidando la cópula. ¿Cuál sería la cópula? Usan. Usan, exacto. Que sería la cualidad, ¿no? Que estábamos hablando. ¿Listo? Muy fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, a ver, bueno, los otros también no son difíciles, ¿no?
Por ejemplo, en el caso C, ¿ese qué tipo de cuantificador es? Existencial afirmativo. Existencial afirmativo. El D, Universal negativo. universal negativo. Y el E, Existencial afirmativo. Ah, no. Universal afirmativo. universal afirmativo. Existencial afirmativo. Existencial No, afirmativo. No, Existencial afirmativo está existencial bien. afirmativo. Ajá, existencial afirmativo. Ujú, exacto. Entonces ya identificamos los cuantificadores. ¿Cuál es la cópula del C? Son. Son El el son. del D, Es. 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 Ajá. Y la última, ¿cuál sería? Necesitan. Necesitan. Exacto. Ujú, entonces, esa sería la cualidad, ¿no? En ese aspecto. O sea que al final de cuentas, pues no es tan difícil de construir pues, esas tres proposiciones categóricas faltantes, identificar el cuantificador y la cópula y mirar pues de qué se trata, ¿no? De qué tipo de cuantificador es lo que yo necesito pues decir que es, ¿no? ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Todo perfecto hasta ahora. Listo. Ahora vamos a hacer este tercer punto. A continuación, encontrar las proposiciones categóricas para el desarrollo del ejercicio 3. Tenemos entonces estas dos proposiciones, ¿no? Todos los colombianos son pujantes y ningún colombiano es pujante. Entonces vamos a mirar aquí esta estructura que tenemos acá. Listo, entonces aquí en este primer caso, ¿cuál sería el cuantificador en el caso de todos los colombianos son pujantes? Universal afirmativo. Universal afirmativo. Universal afirmativo. La proposición, pues sabemos que es P, ¿no? La que aparece aquí, ¿no? La que está apareciendo aquí. ¿Cuál sería el término sujeto? Colombianos. Colombianos. Los colombianos, exacto. ¿Cuál sería la cópula? Son. Pujantes. Exacto. ¿Y Son. cuál es el término predicado? Ahí sí se ríe lo Son pujantes, ¿no? Exacto. Ahora, en el caso de Q, la proposición pues sería Q. ¿El cuantificador cuál sería? Universal negativo. Universal negativo. El término sujeto, ¿cuál sería? El colombiano, ¿no? Colombiano, ajá. La cópula sería es. Es. Y el término predicado sería pujante, ¿no? Pujante. Entonces, Pujante. allí tendría que yo colocarlo, pues precisamente en lo que yo vaya haciendo, pues en términos de esta estructura, ¿no? De esa estructura que yo tengo aquí. Entonces, tenemos esas dos proposiciones, ¿no? P y Q. Entonces, dijimos que en el primero es un cuantificador universal afirmativo. Y el caso de Q, un cuantificador universal negativo, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es de qué tipo es, ¿no? O sea, clasificar esas dos proposiciones, ¿no? Entonces miren que según lo que acabamos de mirar, pues P sería una de tipo A, ¿no? Como aparece aquí, ¿no? Esta va a ser P, ¿no? La universal afirmativa. ¿Y quién sería la universal negativa? Pues va a ser de tipo E, ¿no? O sea, aquí va a ser Q. ¿Sí? Cuantificador universal y cualidad afirmativa, cuantificador universal y cualidad negativa, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, según lo que yo he clasificado, pues sencillamente yo tengo que tener en cuenta esto, este cuadrito, y si por ejemplo yo estoy diciendo que A, bueno, estamos diciendo aquí que es A y E, ¿no? Tipo A y tipo E. Entonces sería tipo A y tipo E, ¿sí? Y esto tiene un conector, que en este caso sería este, ¿no? Pues ustedes lo pueden escribir un poco mejor. Bien bonito. ¿Listo? Y aquí me dice, de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establezca la relación entre las proposiciones dadas, ¿no? Contradictorias, contrarias, subcontrarias, subalternas,
requisito para este paso, las proposiciones deben tener el mismo término sujeto y predicado, ¿no? Entonces, eso también es una condición fundamental allí, ¿no? Entonces, ¿de qué tipo son esas dos proposiciones? Según este cuadrito que tenemos aquí, pues van a ser contrarias. Contraria. Exacto. Van a ser contrarias. Exacto. ¿Listo? Entonces, miremos el B. ¿Cuál sería el cuantificador allí? Algunas proposiciones son simples. Existencial afirmativo. Entonces, en el caso de P va a ser existencial, Afirmativo. afirmativo. Y en el caso de Q, Universal afirmativo. universal, afirmativo. Entonces, miremos acá, en esta parte de aquí, pues, ¿de qué tipo van a ser, ¿no? Entonces, borremos acá. Estábamos diciendo, pues, que una es particular afirmativo, ¿no? ¿Por qué la escribimos acá? Existencial afirmativo o particular afirmativo, ¿no? Entonces, va a ser de tipo I, ¿no? Esta va a ser mi P. Y la otra que estábamos diciendo es el universal afirmativo, ¿no? O sea, la tipo Q, la proposición Q, ¿no? Entonces va a ser de tipo A, ¿no? Va a ser de tipo A. Entonces, esta va a ser mi Q. Ahora, otra vez miremos qué relación tiene esas dos proposiciones. Entonces va a ser A, que sería esta de aquí, y la otra que dijimos que es I, ¿no? Entonces va a ser esta de acá abajo, ¿no? Esta de acá abajo. ¿Y cuál sería la relación de esas dos proposiciones? ¿Subalternas? Subalternas, exacto. Entonces, esta va a ser la relación de esas dos proposiciones, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes aquí, pues lo dibujen, ¿no? Lo escriban bien bonito, lo dibujen y miren y establezcan precisamente esa relación de esas dos proposiciones, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer, por ejemplo, en Paint o alguna cosa así, ¿no? Para poderlo, pues, colocar cuál es la relación, ¿no? ¿Sí? Aquí en este mismo cuadro, ¿no? Profe, entonces Listo. si es A y O sería contradictorias. Ajá, entonces, por ejemplo, si yo tengo una proposición tipo A y otra tipo O, entonces, ¿cuál va a ser la relación? Pues va a ser contradictorias. ¿Sí? Lo mismo pasaría si tuviese una proposición de tipo I y otra otra proposición de tipo E, ¿no? Que serían contradictorias. Si tuviera, por ejemplo, una proposición de tipo E y una de tipo O, pues van a ser también subalternas, ¿sí? Y si tengo una proposición tipo I y una tipo O, pues van a ser subcontrarias, ¿no? ¿Sí? Esa es la forma de leer ese cuadrito, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. Entonces, como yo les Señor, digo, todo bien hasta el momento. ustedes escriben, pues, bien bonito todo esto que estamos diciendo aquí. Ustedes, por ejemplo, colocan esta estructura, aquí empiezan a colocarle, pues, todos los cuantificadores, el término sujeto, la cópula y el término predicado. Aquí, por ejemplo, pueden colocar bien bonito qué tipo de proposición es, por ejemplo, en este aspecto. Y sobre todo, pues yo muy seguramente me fijaré en esto, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las dos proposiciones, ¿no? Y que sobre todo, pues esté aquí marcado, ¿no? Así como lo hemos estado haciendo, ¿no? Porque es que a veces me ha pasado que no aparece nada, ¿no? En esa parte. Listo. El último ejercicio. Miren que hasta ahora, pues, no es gran cosa, ¿no? O sea, no, a la larga no es tan difícil de hacer en este aspecto. Aquí, ¿cuál es el problema? Saber qué es un razonamiento deductivo y qué es un razonamiento inductivo, ¿no? Entonces, el caso de un razonamiento inductivo, yo tengo que tener en cuenta algo ahí fundamental. Esta cuestión está compuesta de unas premisas y de una conclusión, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, este razonamiento inductivo tiene una característica y es que las premisas van de lo particular, o sea, de
cuestiones netamente particulares a una conclusión general. ¿Sí? O sea que yo tengo unas premisas netamente particulares, o sea, por ejemplo, puede ser Luis estudia pensamiento lógico matemático, esa es una premisa particular porque en cierta manera está evidenciando mi caso, por ejemplo, pero si yo veo que la conclusión dice, por ejemplo, Luis estudia en la UNAD, es una generalidad, ¿no? O sea, estoy diciendo que es algo más general en ese aspecto, ¿no? Entonces, si yo tengo algo que va de lo particular a lo general, pues yo digo que es un razonamiento inductivo. Ahora, si yo tengo un razonamiento deductivo, es al contrario. El razonamiento deductivo precisamente va de... El razonamiento deductivo... De lo general a lo particular. Ajá, de lo general a lo particular. A lo particular, ¿no? O sea, de premisas generales a una conclusión particular. ¿Sí? Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta precisamente para saber qué es un razonamiento inductivo y qué es un razonamiento deductivo, ¿no? Listo. Este caso particular, tenemos un argumento, ¿no? Entonces tenemos, esta semana Luisa realiza su actividad del curso de pensamiento lógico matemático según la agenda del curso y aprobó la actividad. Esa es una premisa, ¿sí? ¿Por qué yo me doy cuenta que es una premisa? Miren que aquí pues hay un puntico, ¿no? Esta es una primera premisa. María también realizó su trabajo y aprobó la actividad. Aquí hay otro puntico. Y esto es otra premisa. Y dice, Juan analiza que si realiza sus trabajos en las fechas establecidas, aprobará sus cursos de forma adecuada. ¿Esto qué sería? La conclusión, ¿no? Esa va a ser la conclusión. ¿Y qué tipo de razonamiento sería en ese aspecto? Según lo que ya hemos hablado aquí. Deductivo e inductivo. ¿Cómo sería ese razonamiento? Sería Deductivo es deductivo. de particular a general, ¿no? ¿Sería qué? Deductivo es de particular a general, profe. Deductivo ya dijimos que era de lo general a lo particular, ¿no? Inductivo de lo particular a lo general. Entonces es inductivo, ¿no? Inductivo. Entonces, ajá, entonces Inductivo, este razonamiento sería inductivo, ¿no? Razonamiento inductivo, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta en cierta manera de eso? Porque precisamente las premisas me están hablando de que Luisa realiza una actividad del curso de pensamiento lógico, ¿no? O sea, que es algo muy particularizado o focalizado netamente a Luisa, por ejemplo, ¿sí? O sea que en este caso realiza su actividad del curso de pensamiento lógico matemático según la agenda del curso y aprobó la actividad, ¿no? Otra proposición que está relacionada con María, ¿no? Que dice, también realizó su trabajo y aprobó la actividad. Esa es otra particularidad de María, ¿no? Y después dice, Juana analiza que si realiza sus trabajos en las fechas establecidas, aprobará sus cursos de forma adecuada, ¿no? En cierta manera, eso es un razonamiento que incluso está influenciado con las dos premisas anteriores, ¿no? Porque netamente, pues no ha hecho la acción, ¿no? En ese aspecto, solamente está haciendo un análisis en torno a las premisas anteriormente, pues, descritas, ¿no? Pues por eso yo sé que va de lo particular a lo general y por lo tanto, pues se trata de un razonamiento inductivo, ¿no? ¿Y qué pasaría aquí entonces? Arturo estudia para los parciales y aprendió mucho. José realiza los trabajos propuestos en el periodo académico y aprendió mucho. Pedro comprende que el desarrollo de todas las actividades propuestas en cada curso por periodo académico le permitirá obtener de una forma adecuada mucho más conocimiento. ¿Qué tipo de razonamiento es? inductivo, profe. Ajá.
Entonces, aquí también es inductivo, ¿no? O sea, es un razonamiento inductivo, ¿no? Y aquí también muy seguramente ustedes tienen que identificar las premisas, ¿no? Entonces, Arturo estudia para los parciales y aprendió mucho. Esta es una premisa. José realiza los trabajos propuestos en el periodo académico y aprendió mucho. Esa es otra premisa. Y Pedro comprende que el desarrollo de todas las actividades propuestas en cada curso por periodo académico le permitirá obtener de una forma adecuada mucha más conocimiento. ¿Esto qué sería? La conclusión, ¿no? ¿Sí? Entonces, de premisas particulares a una conclusión generalizada o general, pues me da a pensar que se trata de un razonamiento inductivo, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Creo que un ejemplo de razonamiento deductivo. Miremos a ver la guía, a ver. A ver, yo miro un momento. A ver qué tenemos. La tenían por aquí. A ver. Es esta. Esta de aquí. Listo, entonces, bueno, miren que aquí pues esto ya lo hemos ido pensando, ¿no? Por ejemplo, aquí es estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático, ahí tengo que identificar los cuantificadores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esa clasificación que ya lo dijimos en torno a esa estructura precisamente y de hecho pues teniendo en cuenta este diagrama, ¿sí? Y el cuarto punto pues precisamente es el tipo de razonamiento, ¿no? Entonces miremos aquí. Por ejemplo, este argumento. Todos los programas de la UNAD se desarrollan en la modalidad abierta de distancia. Música y comunicación social son programas que se ofertan en la UNAD. Por lo tanto, los programas de música y comunicación social se desarrollan en la modalidad abierta de distancia. ¿Qué tipo de argumento sería allí? Generalizado. Generalizado. Deductivo. Ese sería un razonamiento deductivo, ¿no? Porque estamos diciendo de las premisas que yo estoy teniendo ahí en cuenta son generales, ¿no? Porque dice todos los programas de la UNAD se desarrollan en la modalidad abierta de distancia, ¿no? Y esta es una premisa precisamente general, ¿no? ¿Sí? Para todos los programas. Pero aquí miren que comienza a particularizar, a volverlo particular las otras premisas, ¿sí? Aquí dice entonces en torno a esta otra premisa, música y comunicación social son programas que se ofertan en la UNAD, ¿sí? Y por lo tanto, que sería ya la conclusión, ¿no? Los programas música y comunicación social se desarrollan en la modalidad abierta de distancia. Entonces, allí es algo más particular, ¿no? Entonces, de premisas generales a una conclusión particular, me lleva a pensar precisamente que se trata de un razonamiento deductivo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasaría aquí con este B? A ver. Dice, el programa de filosofía tiene como objetivo desarrollar, a ver si sale. Si sale todo esto. O coloquémosle aquí a ver si esta parte sale acá. Si me sale aquí. A ver. Bueno, aquí sería borrarle esto. Listo, muchachos. Entonces, dice lo siguiente. El programa de filosofía tiene como objetivo desarrollar el saber filosófico. Los estudiantes adquieren actitud crítica frente a su individualidad en relación con su entorno social, político, económico y cultural. Por lo tanto, todo estudiante de la UNAD que estudia filosofía adquiere una actitud crítica basado en el saber filosófico. ¿Qué tipo de razonamiento sería allí?
Inductivo. Inductivo. Para mí es deductivo. ¿Deductivo? ¿Inductivo? ¿Y por qué es inductivo? Para Para mí mí es- inductivo. Porque pasa de un programa de filosofía a todos los estudiantes de la UNAP que estudian filosofía, o sea, lo generaliza. Pienso yo, ¿no? Entonces, a ver, pensemos en este caso. Tenemos la premisa, ¿no? Esta premisa que tenemos aquí. Entonces sería, el programa de filosofía tiene como objetivo desarrollar el saber filosófico. Bueno, eso sería muy generalizado, ¿no? O sea, esta sería una premisa general, ¿no? Ahora dice, los estudiantes adquieren actitud crítica frente a su individualidad en relación con su entorno social, político, económico y cultural. Entonces, esto también lo va particularizando, ¿no? Sin embargo, sigue siendo general. Dice, por lo tanto, todo estudiante de la UNAD que estudie filosofía adquiere una actitud crítica basada en el saber filosófico. Entonces, en este caso está relacionado a este estudiante, ¿no? A ese estudiante de la UNAD, ¿no? O sea que en este caso se está particularizando algo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de razonamiento va a ser? Pues deductivo, ¿no? ¿Listo? Entonces, importante, como ya les dije, identificar las premisas. Decir, por ejemplo, premisa 1, así como hacíamos anteriormente, ¿no? En la unidad 1. Premisa 2. Bueno, premisa 1, entonces 2 puntos. El programa de filosofía tiene como objetivo desarrollar el saber filosófico. Premisa 2. 2 puntos. Los estudiantes adquieren actitud crítica, etcétera, etcétera. Conclusión. ¿Sí? 2 puntos. Todo estudiante de la UNAD que estudie filosofía adquiere una actitud crítica basada en el saber filosófico. ¿Listo? Tipo de razonamiento. Tipo de razonamiento. 2 puntos. Deductivo. ¿Listo? Y allí precisamente una breve justificación de lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Porque de hecho aquí aparece, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? De lo que tienen que hacer en torno, pues, a este cuarto punto. Identificar las premisas y la conclusión, identificar si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo y justificar o argumentar con sus palabras la respuesta anterior, ¿no? ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, No, profe, preguntas? nada. Entonces yo creo que con Profe, pero eso que ya hemos mirado aquí, miren que al final de cuentas no es tan difícil de hacer. Ustedes pues ya tienen armas pues para poder hacer esa segunda unidad, ¿no? Esa segunda unidad. Y pues en el dado caso pues seguimos dentro de 8 días pues manejando otra vez esta parte de estas proposiciones, ¿no? Si tienen alguna duda, sobre todo pues en el momento en que ustedes hacen esta guía, ¿no? Los diferentes puntos que tenemos aquí. Bueno, es importante también pues que se metan aquí o que diligencien lo que es el listado de asistencia. Creo que ya todo lo hicieron. ¿O falta alguien? ¿Ya lo compartió por el chat o dónde lo compartió? Sí, lo compartí en el chat. Lo Vale, vuelvo yo ya lo tengo. entonces, Gracias, profe. lo vuelvo otra vez a Al principio en el compartir. chat. Profe, Ahí, no puedo colocar la fecha actual. la fecha actual. Sí, no me deja, no sé si de pronto me vuelve a enviar el link para de pronto así, porque no me deja con la fecha de hoy, no me deja. Está mejor dicho nada, ninguna fecha. Ah, ya. Ahí volví otra vez a mandar el link, el enlace de la asistencia, ¿no? Gracias, Entonces, profe. ya sabemos que, pues, en cierta manera, estas CIPAs sencillamente es como para hablar de lo que tienen que hacer, por ejemplo, de las dudas, ¿sí? Algo muy, muy operacional, muy concreto dentro de lo que necesitan ustedes hacer, pues, en torno a esas guías. Y pues yo tengo mi propia asistencia, ¿no? Pero la asistencia, pues ya sabemos aquí, pues que no da puntos, ¿no? Otra cosa importante, antes de que me olvide y algunos me han preguntado,
es que, pues sí, muchos asistieron al B-Learning, ese B-Learning sí da puntos, pero tengan en cuenta que, según lo que me han informado, las bonificaciones se van a subir es al final del 75%, ¿no? ¿A qué me refiero con el 75%? El 75% comprende precisamente la pretarea y las 3 unidades, ¿no? La unidad 1, que es la relacionada pues a las tablas de verdad, como ya ustedes la vieron. La unidad 2, que precisamente es la de cuantificadores, que es la que estamos haciendo. Y la unidad 3, pues que precisamente es la de conjuntos, ¿no? Ese es el 75%. Después viene lo que es la prueba POC, ¿no? Que también es muy parecida a la pretarea. ¿Listo? Y ese sería el 25%. Entonces eso pues para que lo tengan en cuenta. Bueno muchachos, si no tienen alguna duda, yo creo que hasta allí dejamos la cita del día de hoy. Dime. Una preguntita, pero no respecto a la cita de hoy, sino que, por ejemplo, por las cuestiones de tiempo, por ejemplo, en ese momento estoy en el trabajo. No todas las veces me puedo conectar. ¿Hay problema con que uno no asista a ningún B-Learning de esos? O sea, si yo hago las actividades como son, los trabajos como pues los piden allí, ¿hay algún inconveniente si no asisto a ningún B-Learning de ellos, de los que han asistido? Porque no he asistido a ninguno de ninguna materia. No, no hay problema, o sea, no hay problema. O sea, la cuestión es que, la cuestión es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes saben que, pues, para ganar la materia, tienen que tener más de 300 puntos. Aquí no, aquí en la UNAD nosotros no hablamos de 0, ni de 3, ni de 5, ni de 3.5. O sea, siempre hablamos de 500 puntos, 100 puntos, ¿sí? Entonces, para ganar la materia, precisamente hay que tener más de 300 puntos. Lo máximo que ustedes pueden tener son 500 puntos. Entonces, si por ejemplo Miguel manda todas las actividades de las unidades, pues es posible que dentro de lo que tú te puedas sacar en ese 75%, pues por ejemplo, digamos que tienes 250 puntos, ¿sí? Te quedó 250 puntos. ¿Eso qué me lleva a pensar? Pues que todavía no has ganado la materia, ¿sí? Pero entonces podría ayudarte los puntos de B-Learning, porque los puntos de B-Learning, por ejemplo, lo máximo que se da son 50 puntos. Entonces, 250 más 50 serían 300 puntos, ¿sí? Con eso se ganaría la materia. Pero entonces uno enviando todos los trabajos, digámoslo, haciéndolo bien, que le vaya uno bien, enviando todos los trabajos, uno puede ganar la materia sin necesidad de estar a los B-Learning, ¿no? También se podría hacer. Entonces, ya te voy a comentar, por ejemplo, varios panoramas. Por ejemplo, entonces, tendrías que, por ejemplo, en esta unidad 1, lo máximo que se da son 100 puntos, ¿sí? Pero si, por ejemplo, muchas personas no me mandaron el video, entonces, obviamente, pues pierden 25 puntos, ¿sí? Entonces ya no tienen los 100 puntos, por ejemplo, exactos. ¿Listo? Así hayas mandado absolutamente todo, pero si no mandas video, pues pierdes 25 puntos. Si, por ejemplo, en el foro no hay una participación o no se evidencian los avances precisamente de los ejercicios, pues también ahí pierden unos puntos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en la unidad 1 ustedes tienen 100 puntos. En la unidad 2 tienen 100 puntos, otros 100 puntos. Y en la unidad 3, que es lo que más da 150 puntos, ¿sí? Entonces, si todo está perfecto, entre esas dos unidades, pues ¿cuánto va a dar? Va a dar 350 puntos, ¿no? O sea que, pues voy ganando la materia, ¿no? En ese aspecto, ¿sí? Pero con ¿qué la pasa con pretarea también aumenta. ¿Cómo? La pretarea, lo de la teoría de los conjuntos también. Bueno, y la pretarea también son unos puntos, ¿no? Entonces, si por ejemplo, digamos el caso, o sea, el caso de, por ejemplo, no alcanza los 300 puntos, o sea, como estábamos diciendo ahorita, que en todo eso entre la pretarea y las 3 unidades, por ejemplo, la suma te dé 250 puntos, entonces el B-Learning te ayuda mucho precisamente para alcanzar esos 300 puntos, pero no necesariamente, porque sencillamente hay una prueba POC, como ya les dije, ¿sí? Que
esa prueba POC también da otros puntos, ¿sí? Si no estoy mal, son 100 puntos aproximadamente también queda esa prueba. 125 puntos, perdón. ¿Sí? Entonces, si a ti te va re bien en esa prueba, porque esa prueba es muy parecida a la pretarea, donde tienes allí más o menos un solo intento, más o menos unas 20 preguntas, y tú te sacas 125 puntos, pues más los 250 que llevabas de las unidades, pues ganas la materia. ¿Sí? Pero obviamente, pues si te va muy mal en la prueba POC, pues obviamente los puntos de learning te van a servir muchísimo, ¿no? Ah, listo. Sí, sino que me ha preocupado eso porque es que yo lastimosamente por cuestiones de trabajo no puedo asistir a ninguna de las materias, ni herramientas digitales, ni introducción, ni nada. Entonces, y no había tenido pues como el chance de preguntarle a algún tutor. Pero bueno, ya me aclara la duda, profe. Muchas gracias. Listo. Profe, Para una abrir a... pregunta. ¿Nombre de CIPAS qué le ponemos? ¿Cómo? ¿Nombre de CIPAS? Nombre de CIPAS, coloquémosle unidad 2. Unidad 2, vale, gracias. Profe, una pregunta. ¿Cierto que para esta segunda unidad no hay que hacer video? No, esta segunda unidad no. La segunda unidad no. La tercera Profe, unidad hay una sustentación. Que ya pues se les explicarán. profe, una pregunta. Necesariamente, si uno entra a todos los Belearning, ¿le da esos puntos o entra a uno o dos? Porque una vez no alcanza a entrar a todos. Por ejemplo, por unidad solamente ustedes pueden asistir a un solo Belearning, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la unidad 1, si ustedes vieron, yo hice 2 Belearning, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Que uno era el principal y el otro era la réplica o la repetición, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes asistan a alguno de los dos. Pero no es que precisamente por asistir a los dos ustedes les van a dar 30 puntos, ¿no? Sino que necesariamente, pues, si ustedes, por ejemplo, asisten a los dos, entonces no se les va a dar 30 puntos, sino netamente los 15 de la unidad 1, ¿no? Porque es que de la unidad 1 es 15, de la unidad 2 es 15 y de la unidad 3 son 20, para un total de 50 puntos de B-Learning, ¿no? ¿Sí? No sé si te quedó claro. Dime. Quisiera preguntar, lo que pasa es que yo el otro día sí intenté conectarme al Belearning, pero no me fue posible. Entonces ahí cómo hago yo para que nos quede como un poco más fácil. ¿Eso es posible enviarlo directamente al WhatsApp el link o necesariamente hay que entrar al campo? Bueno, sencillamente allí lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y pues yo no tengo como esa visualización de estudiante, pero según lo que yo tengo entendido, a ustedes les aparece un link de unión, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros manejamos Teams, ¿sí? Pero entonces el Teams, por lo general, es institucional, ¿sí? O se volvió institucional, sobre todo pues a partir de este semestre. Entonces la idea es que ustedes ingresen, incluso, por ejemplo, a lo que yo les mandé en la asistencia, ¿sí? Mediante lo que es el correo institucional, o teniendo en cuenta el correo institucional. Porque es que sencillamente si no se meten por el correo institucional, pues no les va a parecer que no tienen permisos o que no se pueden meter, o les aparece como invitado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que a veces no pueden ingresar. Ok, profe, muy amable. Bueno, ¿más preguntas? Profe, ¿dónde encuentro aquí el chat? Que la verdad es esta aplicación nueva para mí y no encuentro el chat para poderme registrar. ¿Estás en el computador o en dónde? ¿O celular? En el celular porque en mi computador no me abrió la aplicación. Porque, pero no tengo mi celular.
En el chat, en el computador el chat aparece en la parte de arriba. Creo que el chat aparece como en la parte de abajo, si no estoy mal. En el celular. Es que le estoy dando en unos 3 punticos donde aparece y solo me aparece ponerme en espera, desactivar, levantar la mano, desactivar video entrante, teclado y más no. Te Yo aparece, estoy te debe conectado en el aparecer. celular. Ujú. Yo estoy conectado en el celular y uno se Sí. mete pues donde aparecen todas las pantallas de donde están todos hablando. Y en la parte de encima aparece una burbujita parecida como la de Facebook Messenger. Allí No, le no da, me allí aparece aparece para chat. nada de eso. A mí Toca la tampoco. pantalla. Qué raro. Toca la pantalla de cualquier Exacto. persona y allá arriba le aparece como... Pero de pronto no les aparece porque están metidas como Solo me invitadas. aparece reunión. ¿O será que como asistente? Porque a mí me aparece aquí que Sí, me están uní como como asistente. invitados, por eso es que no les sale lo que dice la compañera. Ujú, como están por invitados, no les va a salir el chat. Por eso yo les digo que es importante que se metan es con el correo institucional, ¿no? Porque pues obviamente pierden pues algunos permisos, ¿no? Eso pues yo sé que es cansón, pero pues se van acostumbrando a utilizar el correo institucional. Claro, pero es que yo no tengo el correo en mi celular, sino en el compu, pero en el compu de verdad que no me abrió la aplicación. Bueno, allí Carmen está mostrando una foto, ¿no? En donde le tienes que dar. Igual tú en el Teams también tienes que entrar con el correo, puedes entrar con el correo institucional. Bueno, muchachos, entonces ahorita yo en el grupo voy a colocar otra vez el enlace, pues para los que han tenido problemas y listo, no sé si tengan más preguntas.